Nunca olvidaré lo que vi esa mañana. La luz del amanecer se colaba entre las cortinas, y allí estaba ella, mi nuera, con otro hombre en su cama, riendo como si yo no existiera. Mi corazón se detuvo, un frío aterrador recorrió mi espalda, y mi primer impulso fue gritar, pero mi voz no salió. Así que salí corriendo. Cuando mi hijo entró a la sala de estar minutos después, todo lo que dije se convirtió en polvo, no quiso creerme. ¿Cómo explicarle que el amor que él creía puro se había convertido en mentira? Me quedé paralizada, tratando de asimilar la escena que mis ojos no podían borrar. La traición no es solo un acto, es un golpe silencioso que se incrusta en el alma. Durante años la había recibido en mi casa con los brazos abiertos, confiando en que mi hijo había elegido bien. Ahora, cada sonrisa que ella me había regalado parecía un cuchillo. Cuando él apareció en la puerta, su rostro estaba despejado, despreocupado. Ni siquiera sospechaba lo que había pasado. Traté de encontrar las palabras correctas, temiendo que mi propio hijo no pudiera soportar la verdad. Luis, por favor, escucha. Mi voz sonó vacilante, casi infantil. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué pasa, mamá? Le conté lo que había visto, cada detalle, cada gesto. Esperaba lágrimas, rabia, incredulidad. Pero lo que recibí fue un muro. Estás equivocada. No puede ser, mamá. No puede ser ella. Su negativa me dolió más que la traición misma. Era como si mi hijo hubiera elegido la mentira sobre la verdad, como si su corazón se hubiera aliado con quien lo estaba engañando. Durante días traté de enfrentarlo con pruebas, con preguntas, con silencios llenos de reproches. Pero nada funcionó. Cada intento de mostrarle la realidad se topaba con un escudo de incredulidad. Mi hijo me veía como una enemiga de su felicidad, y yo me sentía atrapada en un laberinto de decepción y desesperanza. Esa noche, mientras me sentaba sola en la cocina, con la luz amarillenta del refrigerador iluminando mi rostro, recordé cómo había confiado en la familia que estaba construyendo. Y por primera vez en mi vida, comprendí la fragilidad del amor cuando se mezcla con la traición. ¿Cómo proteger a alguien que no quiere ser protegido? ¿Cómo luchar contra lo que él se niega a ver? Mi corazón estaba hecho pedazos, y sin embargo, una chispa de determinación se encendió en mí. Si él no podía aceptar la verdad, tendría que buscarla por mi cuenta. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar a quién tuviera que enfrentar. La traición había abierto una herida, pero también había despertado algo dentro de mí que no conocía. Una fuerza implacable, lista para descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Suscríbete si crees que debería buscar evidencia para ayudar a mi hijo. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Cada vez que veía a mi hijo, sentía que hablábamos idiomas distintos. Yo intentaba transmitirle la verdad con cada mirada, cada gesto. Él respondía con negaciones, como si aferrarse a la ilusión fuera más fácil que enfrentar la realidad. Me despertaba en medio de la noche con la imagen de ellos en mi mente. El perfume de ella mezclado con el humo del cigarro del otro hombre aún me parecía tangible. Traté de cerrar los ojos, de convencernos a ambos de que quizá había sido un sueño, pero la memoria era demasiado vívida, demasiado cruel. Intenté acercarme a él con calma, con paciencia, pero su rechazo se sentía como un muro impenetrable. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Te juro que no entiendo por qué insistes en inventar historias. Sus palabras eran dagas, porque no solo negaban la verdad, sino que cuestionaban mi cordura, mi juicio, mi honestidad. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché el sonido de risas provenientes del jardín. Miré por la ventana y los vi, ella, tan sonriente, caminando junto al hombre, ignorando que yo los estaba observando. Esa escena me rompió en 1000 pedazos. Cada sonrisa suya, cada gesto despreocupado, me recordaba que estaba sola en mi lucha por revelar la verdad. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí investigar por mi cuenta, buscar pruebas, rastrear sus movimientos, documentar lo que mi hijo no quería ver. Cada correo, cada mensaje que pude recuperar, cada llamada sospechosa me daba pequeñas piezas de un rompecabezas que él se negaba a armar. Pero cuanto más me acercaba a la verdad, más me dolía. Porque no era solo la traición de mi nuera lo que enfrentaba, era la traición de mi hijo hacia mí, hacia la confianza que creía que existía entre nosotros.
Ver cómo protegía a quien lo lastimaba me hacía sentir un vacío que ni el tiempo ni la paciencia podían llenar. Esa noche, mientras me sentaba frente al espejo, comprendí algo que hasta entonces había evitado. Debía elegir entre seguir sufriendo en silencio o confrontar la mentira de frente, sin importar el costo. Y aunque mi corazón temblaba de miedo, supe que no podía dar un paso atrás. El camino hacia la verdad era doloroso, solitario y peligroso. Pero estaba decidida a recorrerlo, porque sabía que el silencio sería más mortal que cualquier confesión, y que mi hijo, algún día, tendría que enfrentarse a la realidad que tanto se esforzaba en ignorar. El silencio ya no era suficiente. Cada día que pasaba sin actuar me consumía, y sabía que mi hijo seguiría negando la realidad si yo no encontraba algo tangible que lo obligara a abrir los ojos. Así que empecé a observar, a escuchar, a seguir los hilos que podrían desenmascarar la mentira que se había instalado en nuestra casa. Primero revisé los mensajes y llamadas de su teléfono cuando él no estaba. No era fácil. Sentía que estaba traicionando su confianza, pero el miedo a que continuara ciega mi hijo era más fuerte que cualquier remordimiento. Cada notificación sospechosa, cada contacto desconocido, era una chispa que encendía mi determinación. Luego comencé a hablar con vecinos y conocidos discretamente. No era fácil, porque nadie quería involucrarse en asuntos familiares ajenos, pero algunas miradas y comentarios sueltos me dieron pistas. Descubrí que la nuera pasaba horas fuera de casa bajo pretextos triviales, y que ciertos nombres repetían en sus llamadas, nombres que él jamás había escuchado. La peor parte era enfrentarme a mi propio hijo. Cada intento de confrontarlo terminaba en frustración. «Mamá, estás viendo fantasmas», me decía, y yo sentía como mi corazón se quebraba un poco más cada vez que él elegía creer en la ilusión en lugar de la verdad. A veces, mientras lo observaba dormir por la noche, me preguntaba si alguna vez sería capaz de entender la traición que lo envolvía. Pero no podía rendirme. Una tarde, después de horas de vigilancia discreta, los vi juntos nuevamente. Esta vez no había dudas, las manos entrelazadas, las risas, la familiaridad prohibida. Tomé fotografías desde el jardín, temblando de rabia y de miedo, pero consciente de que, finalmente, tenía lo que necesitaba para probar la verdad. Mientras regresaba a casa con las imágenes ocultas en mi bolso, una mezcla de alivio y temor me inundó. Alivio porque la evidencia estaba ahí, temor porque sabía que, cuando la confrontación llegara, nada volvería a ser como antes. Mi hijo se vería obligado a elegir entre creerme a mí o seguir defendiendo a quien lo había engañado. Esa noche me senté frente a la ventana, contemplando la ciudad iluminada, preguntándome cómo una familia podía romperse tan rápido, cómo la confianza podía ser reemplazada por la mentira sin que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Pero algo dentro de mí se reafirmó, no permitiría que la falsedad ganara. Por dolorosa que fuera la verdad, tenía que salir a la luz, aunque eso significara romper los lazos que alguna vez creí inquebrantables. Nunca imaginé que enfrentarla sería tan devastador. La vi en la sala, tan tranquila, hojeando una revista como si nada hubiera cambiado en el mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, con las fotografías temblando en mi mano. Cada paso parecía romper el suelo bajo mis pies. «Necesito hablar contigo», dije con voz firme pero controlada. Ella levantó la vista, y por un instante vi un destello de sorpresa, seguido de una sonrisa calculada. «Claro, suegra. ¿Sobre qué?» No podía contenerme más. Extendí las fotografías frente a ella. Sus ojos se agrandaron y su sonrisa desapareció. «¿Esto, qué significa?», tartamudeó, y por primera vez noté un atisbo de miedo. «Significa que sé lo que estás haciendo. Con él, en nuestra casa, con nuestro hijo creyendo que todo está bien», dije, la voz temblando entre rabia y dolor. Ella permaneció en silencio un momento, evaluando mis palabras, midiendo mi fuerza. Luego suspiró, con una calma que me enfureció aún más. «Suegra, no es lo que parece». «No es lo que parece, no es lo que parece», repetí, incapaz de contener la indignación. «He visto todo con mis propios ojos. Lo intentaste ocultar, mentiste, engañaste a mi hijo, y tú esperabas que me quedara callada». Su silencio me dolió más que cualquier confesión. Sabía que estaba ganando tiempo, que cada palabra que no decía era un golpe a la verdad que yo buscaba proteger. Fue entonces cuando mi hijo entró en la sala. Su expresión cambió al vernos,
y su mirada se posó en las fotografías extendidas sobre la mesa. Mamá, basta. ¿Qué estás haciendo? No puedo creer que aún defiendas lo indefendible, le respondí, con lágrimas que amenazaban con caer. Ella ha estado engañándote, y tú sigues negando la realidad. Su rostro se tornó rojo, mezclando ira y confusión. Eso no es verdad. No puedo creer que la acuses de algo así. En ese momento entendí la magnitud del conflicto. No era solo mi nuera, era mi hijo, mi sangre, quien se resistía a ver la traición. Sentí que el mundo entero se desmoronaba, que cada pieza de la vida que había construido se derrumbaba ante mis ojos. Pero no retrocedí. Luis, tienes que abrir los ojos. No puedo protegerte de tu propia ceguera, pero no voy a callarme. Mereces la verdad, aunque te duela. Ella me miró con desprecio, mi hijo con confusión. Por primera vez, la casa que creía segura se llenó de grietas, y yo comprendí que el camino hacia la verdad sería más doloroso de lo que había imaginado. Pero también entendí algo más. La verdad, aunque tardara en ser aceptada, no podía ser negada para siempre. Después de aquella confrontación, la casa ya no fue la misma. Cada rincón parecía recordarme lo que había descubierto, y cada silencio me pesaba como un muro de concreto. Mi hijo evitaba mirarme, caminaba por los pasillos con la cabeza baja, como si la culpa y la incredulidad pudieran coexistir en su pecho sin explotar. La nuera, por su parte, se convirtió en una presencia calculada. Sus sonrisas y comentarios inocentes eran ahora cuchillos disfrazados. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de desafío y manipulación. Yo la veía y sentía una mezcla de rabia y tristeza, como alguien podía destruir la confianza de una familia con tal facilidad. Intenté buscar apoyo fuera de casa. Amigos cercanos y familiares me escuchaban, pero nada podía reemplazar la incredulidad de mi hijo. Mamá, quizá estás exagerando, tal vez no es como piensas, me decían, con buena intención, pero sin comprender que lo que había presenciado no podía borrarse. Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de mi hijo, encontré una carta que él había escondido entre sus libros. Era de ella, con palabras dulces y comprometidas, mensajes que solo confirmaban lo que ya sabía. Mi corazón se quebró un poco más al leerlas, pero al mismo tiempo se fortaleció mi determinación. Tenía pruebas irrefutables, y aunque él no quisiera aceptarlas, algún día tendría que enfrentar la verdad. El aislamiento que sentía era profundo. Dormía sola, comía sola, hablaba sola, y cada noche me preguntaba si había hecho lo correcto. Había elegido la verdad, pero a cambio, estaba perdiendo a mi hijo, al hombre que más amaba en el mundo. Era un sacrificio cruel, pero sabía que no podía permanecer en silencio. Entonces, un día, mientras organizaba los documentos y fotografías que había recolectado, recibí un mensaje inesperado. Un vecino había visto a mi nuera salir de la casa con el mismo hombre que yo había sorprendido en nuestra cama. Este testimonio reforzó lo que ya sabía, y me dio el coraje necesario para preparar un plan definitivo, confrontar a mi hijo y mostrarle todas las pruebas de una vez, sin dejar espacio para la duda. Esa noche, me senté frente a la mesa del comedor, todas las fotografías, cartas y mensajes esparcidos frente a mí. Cada documento era un pedazo de la verdad que debía entregar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad debía salir, aunque eso significara perder todo lo demás. Esa noche, la casa estaba en silencio, y cada sombra parecía observarme mientras preparaba todo. Las fotografías, los mensajes, los correos electrónicos, todo dispuesto sobre la mesa del comedor. Mi corazón latía con fuerza, pero la decisión era firme. Esta sería la última oportunidad para que mi hijo viera la verdad antes de que se consumiera por la mentira. Cuando entró, su rostro reflejaba cansancio y desconfianza. Mamá, otra vez esto. Luis, por favor, mira esto, dije, extendiéndole las pruebas una a una. Cada fotografía, cada mensaje, cada testimonio de vecinos y amigos. Sus ojos se abrieron, un parpadeo tras otro, como si estuviera tratando de digerir lo que veía. Esto no puede ser real. Es real, hijo. Todo es real. Y tú has elegido no verlo durante demasiado tiempo, le respondí, mi voz quebrada por la emoción contenida durante semanas. Él se dejó caer en una silla, la cabeza entre las manos.
Su voz se rompió, y por primera vez, vi el peso de la traición reflejado en su propio corazón. Mi nuera apareció en la puerta, intentando hablar, justificarse, manipular, pero yo la enfrenté con firmeza. No hay excusas. Todo está aquí. Y mi hijo merece la verdad. El silencio se hizo absoluto. No era un silencio de paz, sino de explosión contenida. Los secretos, las mentiras, las medias verdades, todo comprimido en aquel momento. Luis me miró, lágrimas corriendo por su rostro, y finalmente entendió lo que yo había intentado decir durante semanas. Lo siento, mamá. No debí. No quise poner sus palabras por encima de ti. Me acerqué a él, lo abracé, y sentí como su resistencia se quebraba lentamente. Aunque el daño estaba hecho, por fin había un inicio de reconciliación. La verdad ya no podía ser negada. Esa noche comprendí algo fundamental. La verdad duele, pero también libera. Aunque la traición había marcado nuestras vidas, enfrentarlo juntos nos dio una oportunidad de reconstruir lo que parecía perdido. No sería fácil, ni rápido, ni sencillo. Pero la mentira ya no podía vivir entre nosotros. Los días posteriores al enfrentamiento fueron difíciles. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Cada mirada entre mi hijo y yo estaba cargada de un dolor compartido, pero también de un entendimiento que antes no existía. La mentira había quedado al descubierto, y aunque las heridas eran profundas, la verdad nos daba un punto de partida. Mi nuera dejó la casa poco después. La forma en que se fue, sin palabras, sin despedidas, dejando un silencio pesado, nos dejó un espacio extraño y doloroso. Luis estaba abatido, pero finalmente podía respirar sin la carga de la negación. Por primera vez, nuestras conversaciones eran sinceras, aunque difíciles, porque ambas partes cargaban con miedo, culpa y resentimiento. Hablábamos durante horas, recordando momentos felices, compartiendo miedos y desilusiones. Cada palabra era un paso hacia la reconstrucción de la confianza perdida. Luis admitía sus errores, y yo aprendí a escuchar sin reprochar, a guiar sin imponer. Comprendí que la maternidad no consistía solo en proteger, sino también en acompañar cuando la realidad duele. También hubo lágrimas, muchas lágrimas. Lloramos juntos la traición, la ingenuidad, los años de ceguera y dolor. Pero en esas lágrimas encontré fuerza. La verdad, por más dolorosa que fuera, había limpiado el aire en nuestra casa, y el primer aliento de libertad emocional comenzó a sentirse. Poco a poco, empezamos a reconstruir la rutina. Caminatas por el parque, largas charlas frente a la ventana, cenas en las que por fin se podía hablar sin máscaras. Cada gesto pequeño, cada risa contenida, era un recordatorio de que la familia podía sobrevivir a la traición, aunque nada volviera a ser exactamente igual. Aprendí que la vida está llena de decepciones, pero también de segundas oportunidades. Que el amor verdadero no se mide por la ausencia de mentiras, sino por la capacidad de enfrentar juntas la verdad, por dolorosa que sea. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerían, ahora servían como recordatorio de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad de resistir, de nuestra voluntad de sanar y seguir adelante. Los primeros días tras la partida de mi nuera fueron extrañamente silenciosos. La casa parecía respirar conmigo, como si compartiera el peso del secreto finalmente revelado. Mi hijo y yo comenzamos a llenar esos espacios con conversaciones largas, lágrimas, y también con risas tímidas que habían desaparecido durante demasiado tiempo. Luis aún llevaba consigo la incredulidad y la culpa, pero ahora estaba dispuesto a enfrentarlas. Me pedía consejos, escuchaba con atención y, sobre todo, comenzaba a confiar nuevamente en mi juicio. Comprendí que este proceso no se trataba solo de mostrar pruebas, sino de guiarlo a través del dolor que yo había visto y sentido antes que él. Empezamos a restablecer pequeñas rutinas. Por las mañanas compartíamos el café en silencio, cada sorbo acompañado de miradas que ya no evitaban el dolor, sino que lo reconocían. En las tardes, caminábamos por el parque cercano, hablando de cosas simples y de aquellas más profundas. Cada conversación era un hilo que iba tejiendo nuevamente la red de confianza que parecía rota para siempre. Yo también tenía que aprender a soltar parte del rencor que había acumulado. La traición de mi nuera había sido dolorosa, pero aferrarme solo al enojo no me permitiría reconstruir nada. Aprendí a distinguir entre el daño que causan los demás y el que uno mismo se provoca al no perdonar,
aunque ese perdón no signifique olvidar. Luis empezó a compartir sus emociones con más sinceridad. Mamá, no sé cómo pude ser tan ciego, decía mientras caminábamos, y yo asentía sin reproches. Sabía que no era momento de castigos, sino de acompañamiento. La maternidad, entendí, también era esto, sostener incluso cuando el corazón duele, incluso cuando las decisiones de tu hijo lastiman. Poco a poco, nuestra relación volvió a tener equilibrio. Había momentos de silencio, sí, pero ya no eran incómodos ni llenos de tensión, eran espacios donde la reflexión y el afecto convivían. Cada día que pasaba juntos, cada gesto, cada sonrisa contenida, me recordaba que la verdad, por dolorosa que fuera, también podía abrir caminos hacia la sanación. Y así, entre lágrimas, confesiones y pequeñas victorias cotidianas, entendí que las cicatrices no nos definen, sino que nos recuerdan que sobrevivimos, que amamos, que seguimos adelante, incluso después de las traiciones más profundas. La ausencia de mi nuera dejó un vacío inesperado en la casa. No era un vacío que trajera alivio, era un recordatorio constante de todo lo que habíamos perdido y de cómo la mentira había transformado nuestras vidas. Luis caminaba por los pasillos con pasos silenciosos, como si temiera despertar recuerdos que preferiría olvidar, y yo sentía la necesidad de llenar ese silencio con presencia y comprensión. Comenzamos a hablar de ella sin miedo, pero con cautela. Luis admitía lo difícil que era procesar la traición, y al mismo tiempo, aceptar la verdad que yo le había mostrado. Su dolor era tangible, y yo entendí que no bastaba con pruebas y confrontaciones. Era necesario acompañarlo en la reconstrucción de su mundo emocional. Pasábamos horas juntos, recordando momentos de nuestra familia antes de la tormenta. Cada conversación era un delicado equilibrio entre la nostalgia y la esperanza, entre el dolor y la posibilidad de sanar. Yo también aprendí a soltar mis resentimientos, a diferenciar entre la persona que amaba y la traición que había cometido su esposa. Luis empezó a retomar pequeñas rutinas que había abandonado, cocinar juntos, organizar el jardín, incluso reír en conversaciones ligeras. Cada gesto, por sencillo que fuera, era un paso hacia la normalidad que parecía imposible semanas atrás. Y entonces, una tarde, mientras compartíamos un café frente a la ventana, comprendí que el vínculo con mi hijo se había transformado. Ya no estaba solo basado en la protección maternal, sino en un entendimiento profundo, en un respeto mutuo que solo surge cuando las mentiras se desvanecen y la verdad se enfrenta, aunque duela. Aunque la traición había dejado cicatrices, también había abierto un camino hacia la fortaleza, hacia la confianza reconstruida y hacia un amor más consciente, más genuino. La ausencia de su esposa no borraba el pasado, pero nos enseñaba que, a veces, la verdad duele para que podamos aprender a valorar lo que permanece, la familia, el afecto y la resiliencia que nos permite seguir adelante. Los días se fueron deslizando lentamente hacia una rutina que ya no estaba marcada por la mentira, sino por la transparencia y la verdad compartida. Cada gesto, cada conversación con Luis, llevaba consigo una mezcla de memoria dolorosa y esperanza renovada. Aprender a confiar de nuevo no era sencillo, pero estábamos dispuestos a intentarlo. Cocinábamos juntos, reíamos por pequeñas tonterías, y en esas acciones cotidianas descubrí que el dolor se podía transformar en un vínculo más fuerte, más consciente. La traición había dejado cicatrices profundas, pero también nos había enseñado a valorar lo que realmente importaba, la honestidad, la familia, y la fuerza que se encuentra en la adversidad. Luis empezaba a abrirse más, compartiendo sus pensamientos y miedos. Cada confesión suya era un hilo que unía nuevamente nuestro lazo, antes dañado por la incredulidad y la traición. Yo escuchaba, guiaba y, sobre todo, permanecía a su lado sin juzgar, entendiendo que la sanación es un proceso que no se puede acelerar. En momentos de silencio, a veces mirábamos fotografías antiguas, recuerdos de una época más simple, y aunque la nostalgia traía lágrimas, también reforzaba la determinación de seguir adelante. Comprendí que el amor familiar no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de afrontar la verdad y reconstruirse juntos. Poco a poco, la casa recuperó su calor. Ya no había secretos escondidos, ni miradas esquivas. Cada día era una oportunidad de reafirmar la confianza perdida, de aprender a valorar los pequeños gestos y de entender que la resiliencia se construye paso a paso, día tras día. Y así, mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas, sentí por primera vez en mucho tiempo que,
Aunque las heridas jamás desaparecerían por completo, habíamos encontrado la manera de vivir con ellas, más fuertes, más conscientes y más unidos. La verdad había dolido, sí, pero también nos había dado la oportunidad de renacer, más sabios y más capaces de enfrentar cualquier traición futura con dignidad y fuerza. Con el paso de los días, Luis y yo comenzamos a reconstruir no solo nuestra relación, sino también nuestra vida cotidiana. La sombra de la traición seguía presente, pero ahora era un recordatorio de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de enfrentar la verdad sin rendirnos. Decidimos reorganizar la casa, limpiar cada rincón que había estado impregnado de mentiras. Cada objeto, cada espacio, era una oportunidad para empezar de nuevo. Mientras movíamos muebles, compartíamos recuerdos y confidencias, y descubrí que los momentos más simples podían ser también los más sanadores. Luis comenzó a retomar su independencia emocional. Ya no dependía de la ilusión de su relación pasada para sentirse completo. Aprendió a mirar hacia adelante, a valorar la honestidad y la transparencia por encima de la comodidad de la mentira. Y yo, a su lado, aprendí que proteger a alguien no siempre significa intervenir, sino acompañar, incluso cuando la verdad duele. También nos permitimos reír de nuevo. Risas genuinas, espontáneas, que llenaban la casa como una música olvidada. Cada risa era una señal de que la confianza se estaba reconstruyendo, de que habíamos encontrado un nuevo equilibrio, más maduro y consciente. Aprendí que, aunque la traición deja cicatrices profundas, también nos enseña lecciones valiosas, a discernir quién merece nuestra confianza, a reconocer nuestra propia fuerza, y a comprender que la familia, cuando se enfrenta a la verdad, puede salir fortalecida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra relación no solo se había salvado, sino que había crecido. No éramos los mismos que antes, pero tal vez eso era lo que nos hacía más fuertes. Habíamos sobrevivido a la mentira, y ahora podíamos mirar hacia adelante con ojos abiertos, corazones conscientes, y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque el dolor sea inevitable. El sol entraba por la ventana de la sala, iluminando los rincones que antes se sentían oscuros y pesados. La casa ya no llevaba la sombra de la traición. Cada espacio respiraba calma y honestidad. Luis y yo nos sentamos juntos, compartiendo un café, como si cada sorbo nos recordara que habíamos sobrevivido, que estábamos vivos, que la verdad nos había liberado. Habíamos recorrido un camino doloroso. Hubo lágrimas, discusiones, silencios y reproches. Hubo noches en las que creí que la distancia entre nosotros sería insalvable. Pero ahora, mientras observaba a mi hijo frente a mí, comprendí que el amor y la paciencia habían triunfado sobre la mentira. Luis había aprendido a mirar más allá de las apariencias, a confiar en su propio juicio, y a valorar la honestidad incluso cuando doliera. Y yo, al verlo renacer de la confusión y el engaño, entendí que la maternidad no solo consiste en proteger, sino en enseñar a enfrentar la vida con fuerza y dignidad. La ausencia de su esposa ya no nos controlaba. Cada recuerdo doloroso se había convertido en una lección, cada lágrima en un recordatorio de nuestra capacidad de resiliencia. Habíamos reconstruido nuestra relación sobre un cimiento más sólido, la verdad compartida, la transparencia y la confianza recuperada. Esa tarde, mientras el viento movía suavemente las cortinas, sentí un profundo alivio. La vida continuaba, y aunque no olvidaríamos la traición, tampoco permitiríamos que nos definiera. Luis y yo habíamos aprendido a vivir con las cicatrices, a mirarlas no como heridas abiertas, sino como marcas de fortaleza y sabiduría. Y así, entre risas contenidas, conversaciones sinceras y silencios llenos de entendimiento, comprendí que, incluso después de la traición más devastadora, es posible renacer. La verdad, por dolorosa que sea, siempre abre un camino hacia la libertad, hacia la reconciliación, y hacia la esperanza de un futuro en el que el amor familiar, más consciente y fuerte, puede florecer nuevamente. Mientras el sol bajaba lentamente en el horizonte, me sentí tranquila. La tormenta había pasado, las sombras se habían ido, y en su lugar quedaba la certeza de que la familia podía sobrevivir a cualquier mentira, siempre y cuando la verdad fuera enfrentada con valor y corazón abierto.